Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que hayan terminado el año 22 bien y que estén iniciando este 23 que nos bendiga a todos y que nos traiga mucha prosperidad y muchas ganas de vivir y fuerza y sigamos adelante y bueno, y que vayamos creciendo a como de lugar. Estamos ambos, Adriana y yo, en esta oportunidad porque vamos a pasar una obra de teatro, un musical eh, americano, Hair, concretamente, la obra de teatro Hair, eh, que tiene ya más de 50 años, 53, 54 años, que fue estrenada. Fue una obra de teatro que convulsionó al mundo en esa época durante muchos años y lo convulsionó, pero además lo reformó, cosa que muchos, por no recordarlo, y muchos en ese momento no lo, no lo tuvieron en cuenta. Sin embargo, creo que fue un antes y un después, una vuelta de página. En realidad, esta obra está basada sobre el movimiento hippie, el hippismo, que en aquellos años, cuando nosotros éramos jóvenes, alguna vez fuimos jóvenes, aunque no lo crean. Perdón, por eso mucha Sí, gente no había nacido, o sea, por supuesto. ni conoce el nombre de la obra. Estamos hablando de más de 50 y pico de años, Claro, 53, la década del 54 70, años, en la época del 70. En realidad se estrenó en el 60, 60. del Claro, el 60, 70 la hicimos, acá se del hizo con los chicos 60, del del colegio, en el 60. 67, por ahí se Claro, estrenó. claro. En Estados Unidos. Después se fue a Inglaterra y después ¡pum! Al mundo. Bueno, y en esa época los hippies, que eran los hippies, muchos por ahí no lo saben, eran comunidades de jóvenes que se rebelaban ante el mundo con, con modificaciones del estándar de vida. Un estándar de vida un estándar muy estructurado, muy duro, por decirlo. Las modificaciones eran tan profundas que, digamos, los que estaban muy arraigados, tenían muy arraigado el movimiento y pertenecían al movimiento hippie, se iban a vivir en comunidades, ¿no? Es Mm. decir, este, se iban de la casa o se iban de donde estaban y formaban comunidades propias, El, sociedades aparte. Básicamente el hipismo era amor libre, por ejemplo, entre otras cosas, y eso tiene que ver con vivir en comunidades, ir a todos contra todos, contra todas o todos, no sé cómo quieran. Ahora se pusieron de moda los todes, y bueno, no sé si en esa época el movimiento fue tan profundo y tan eh, modificador de las estructuras, pero la base estaba en la paz y el amor Y la no violencia, y la no violencia. porque La surge paz, básicamente, entre otras cosas, como una reacción a la guerra de Vietnam. de ahí surge Claro, esto, peace and love, paz y era amor, claro. paz y amor. Esto era un emblema de nuestras Y épocas el símbolo de la paz. y el símbolo de la ¿Eh? paz. Sería así y Por así, ahí en ¿no? alguna parte del Todavía está. musical, porque todo esto lo estamos diciendo porque vamos a pasar un musical, esta obra, Hair, que les cuento brevemente. Bueno, nosotros. Eh, Adriana fue directora bueno, directora, hizo la obra Gear en Capitán Sarmiento. En su momento, bueno, con Marisa Antonelli, que eran las dos profesoras del colegio en Lo que era en aquella ese época, momento el Colegio Nacional, que ahora es el la instituto. Escuela Secundaria 2. Ah, claro. Claro, pasa a ser la Escuela Secundaria 2 que pertenece a la unidad académica, ¿no es Todavía el cierto? instituto ni A la siquiera Escuela Normal existía, era un Superior. baldío. Claro, claro, el instituto no, digamos, lo que ahora es la Escuela Normal Superior y la unidad académica que abarca el maternal, el Ah, jardín, la primaria, la secundaria, no existía. claro. Era simplemente escuela, un colegio Y nacional todos los secundario. chicos y las chicas de quinto año hicieron la obra, que fue un escándalo cuando se dijo que se iba a hacer la obra Gear,
porque la obra Gear termina, nosotros la vimos por primera vez en Río de Janeiro, En Brasil. en Brasil. Y después la vimos en el estreno en Buenos Aires, se hizo, y después otra vez más, tres veces la vimos, la obra. Bueno, encantó. Porque era un poco la esencia de aquellos tiempos, era, como les digo, paz y amor. Después había algunos ingredientes, esto del amor libre, de la droga, por ejemplo. Se hablaba mucho de la droga, en la obra lo van a ver. Y un amor libre que pasaba a ser libertinaje. Sí, Pero porque bueno, pasaba a ser un amor en comunidades, en donde, digamos, las comunidades originarias, donde los hijos nacían, en última instancia no se sabían de quién eran, ¿no? Actualmente existen en el mundo comunidades hippies auténticas que funcionan, sin más en Dinamarca existe la ciudad de Cristiania, dicen que es un barrio de Arés, pero es una ciudad dentro de la ciudad, en Copenhague está, y tiene unas 30, 40 hectáreas más o menos. Yo no sé si se lo han sacado el muro, pero tiene un muro no demasiado importante, pero alto. Los micros con los turistas no pasan contra el cordón como para que la gente mire, sino que pasan alejados del cordón de la vereda. Y es maravilloso, son hippies auténticos que siguen cultivando. Esto viene de abuelos, padres, hijos, ¿no? Los de acá, los de la Argentina, que los hubo, y los hubo reales, porque después todo el movimiento era muchos eran ponerse collarcito, dejarse el pelo Sí. largo. En aquella época Las empezó el pelo pulseritas de largo, las mostacilla, pulseritas de mostacilla, bueno, toda una claro. cantidad de cosas y un tipo de ropa, porque cambió la música. Básicamente cambió la música en ese momento. Ahí tuvo que ver bastante los Rolling Stones. Los Beatles después se incorporaron ahí, gustaban ahí Todo medio. el mundo se iba a Katmandú, a Claro, Nepal. Era la Meca, era en ese momento para Occidente la Meca era esa. Fueran hippies o no, pero Katmandú todo el mundo lo tenía en la cabeza, porque los hippies se iban a Katmandú. y Para ahí ellos fueron era, los Beatles a ver qué había claro, ahí. lo máximo, ¿no? Este, bueno, les decía, paz, amor, era la base, y después había alguna, era la pelea en contra del sistema, en contra del sistema. Un sistema muy rígido en muchísimas cosas, en la forma de vestir, en la... Bueno, tendría para hablar muchísimo de los cambios que se hicieron. La ropa sí, 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 se cambió tremendamente porque después quedó toda una reminiscencia hippie, los vestidos largos con flores, ¿no es cierto? Los collares de flores, los muchachos las camisas grandes, sueltas, este, digamos, desapareció el acartonamiento en la ropa, ¿no? Yo usaba collar de mostacilla. Y todos en el momento, los Todos algunos jóvenes, teníamos algo de romanticismo para sumarnos a ese a esa movimiento, ¿no? locura, a ese movimiento fenomenal que tuvo esas cosas. Tuvo algunas, era en contra de la guerra, la época de Vietnam, ahí lo van a ver en la Claro. obra. Estados Unidos estaba en guerra, en Vietnam, y los hippies querían la paz, y estaban en contra, fervorosamente en contra de la guerra, Sí, pero de además cualquier estaban, guerra. claro, pero además el tema era que estaban en contra de que los jóvenes americanos fueran a pelear a Vietnam Claro, y por bueno. supuesto estaban en contra del reclutamiento, ¿no? Porque iban los soldados profesionales, pero además iban los que se reclutaban. Entonces, digamos, estaba en contra del reclutamiento. Inclusive la obra tiene algunos protagonistas, uno va a la guerra, es decir, tiene todo un argumento, ¿no? Un argumento importante. No es fácil la obra para los que no saben de todo lo que estamos hablando, y puede llegar a confundir con respecto a lo que estábamos diciendo, porque tienen palabras fuertes que hoy yo creo que yo me animo a pasarlo porque en su momento lo hizo Adriana acá. El cura, después de la primera vez que se hizo y que había un despiole bárbaro, porque se iba a hacer esa obra, ¡ay, cuidado! ¿Cómo? Nuestras hijas, nuestros hijos. Y entonces, después de ver la obra, el cura de aquella época le pidió a Adriana, háganla de nuevo, Para el Día por, Internacional de la Paz se pidió. porque se veía, sintonizó lo profundo de la obra, que era la paz
básicamente el la amor. paz y el Lo amor. que pasa es que, claro, imagínense, fue una obra de colegio. Entonces, acá hubo un filtraje tremendo de todo lo que no correspondía, o sea, las palabras obscenas, el desnudo de la obra, porque al finalizar el primer acto, los Se actores y las desnudan todos. actrices se desnudan por completo queda el escenario todos desnudos. Imagínense en esa época, en la década del 60, lo que puede haber sido. Lo que pasa es que nosotros hicimos una adaptación más corta, pero con las canciones todas, ¿no? Los chicos las cantaban, lo que se hacía en realidad era un playback, es decir, sobre la música se cantaba. Salió precioso, salió hermoso, y los papás y las mamás quedaron muy conformes y además en realidad lo que hicimos nosotros fue captar la esencia, el mensaje y filtramos todo lo que no correspondía, menos para un colegio, por supuesto. Les aclaro que la obra es muy larga, es más de 2 horas, pero yo la encontré por casualidad y quiero que la vean, quiero que miren, que importa. Es realmente muy bella, muy bella. Yo creo, perdóname, yo creo que lo más probable es que se vuelva a pasar la semana que viene o en algún otro Sí, momento. seguramente por... Entonces, a mí lo que me parece que sería interesante, por ahí mañana vos podrías hacer una publicación en Facebook, no cuesta tanto, es que la gente busque, si tienen ganas, en internet las canciones traducidas. Bueno, no sé. Sí, las canciones ahí están traducidas porque están en castellano. O sea, la Claro, obra, por supuesto, es en inglés y están traducidas. Pero a veces, ustedes saben cómo son las canciones, y sobre todo en estas cosas, que no se entiende muy bien. claro, el Muchas cosas audio se es medio pierden. complicado, entonces Pero por bueno, ahí leer o leer el argumento. si se pierden, búsquenlo. Es como ver una obra teatral o una ópera cantada en otro idioma. Si uno lee el argumento, no hace falta entender palabra por palabra, uno más o menos se da cuenta de lo que está pasando. Es muy linda. Yo les quería comentar muy brevemente lo siguiente. En realidad no es una comedia musical, es una ópera, estuvo considerada como una ópera. Los autores de la letra son James Rada y Jerome Renier. Y Galt McDermott fue el autor de la música. Esta gente dio el permiso, no hace tantos años atrás, para cambiar un poquito los textos y adaptarlo por la Guerra del Golfo. Es decir, cuando se puso en escena nuevamente, que creo que fue para 2016 o 2018, lo adaptaron más que Vietnam, utilizar la Guerra del Golfo. Miren, la primera representación, esto es lo interesante, se hizo en 1967 en un club que se llamaba Cheetah, en Nueva York, pero eran los suburbios más profundos de Nueva York. Después esto pasa a lo que se llama el Off-Broadway. Broadway es maravilloso en Nueva York, los teatros que tiene no se puede creer. Pero se estrena afuera, en lo que serían los arrabales de Broadway. Y después pasa a Broadway, donde miren, acá lo anoté porque estuve mirando un poco, en el Teatro Baltimore. Y se hicieron 1.472 representaciones en Broadway. Después la compañía pasa a Inglaterra Y se hacen y se más. hacen 1.998 representaciones, que se suspende porque se cae el techo del teatro, hay un problema, Sí. y bueno, después ya pasan los años y hay otras comedias y óperas, como por ejemplo El Fantasma de la Ópera, por decirles una, ¿no? Pero realmente es recomendable, y bueno, yo lo que quisiera hacer es, que ya son grandes, yo soy grande, pero ellos también son muy grandes, a todos cuantos actuaron en la obra, los chicos y las Que eran alrededor chicas, de 20, más o y menos, qué serían sé unos yo, 20 o más. 15, 20, También, 20 y pico. también Marisa Todos Antonelli, chicos jóvenes que están, muchos están acá, ¿no? en esa época jóvenes, ahora son todos grandes. Bueno, ahora son más Muchísimos, jóvenes que nosotros, más pero jóvenes que nosotros, pero muchos son abuelos ya. Y bueno, hacer esa convocatoria, se van a emocionar al verla. Bueno, también Marisa Antonelli, que en ese momento era profesora, las dos éramos profesoras del colegio secundario. Y actuamos, ¿no? Por supuesto, actuamos en escena, sí, eran vestidas, las dos cantando. locas. ¡Uy, Dios mío! Otra de las cosas, antes un segundo, porque me olvidé de otra de lo fuerte de la amor, paz y antirracismo. Que en aquella época, piensen los negros de Estados Unidos, los Tremendo. negros contra el antirracismo, Lo que el fue contra el Martin racismo. Luther King, fue Kennedy. Hay algo muy interesante que yo le decía hoy a él, le decía, mira, le mostré una cantidad de cuestiones que ellos preconizaban, ¿no? Básicamente los autores en la voz de los actores.
Y yo digo, mira, acá piensan que descubrieron la pólvora, porque ahí no hay distinción de género, el amor es libre, hay, digamos, una cuestión de igualitariedad total, cosas que ahora son el boom, ¿no? Y en ese momento fueron el boom y se instalaron en la sociedad. Para aquellos que somos personas tradicionales y hemos optado por una vida dentro del sistema, pero que somos tremendamente tolerantes con la diversidad. Eso ya pasó en la década del 60, fue la gran revolución, chicos, no descubrieron nada con esta O cuestión sea, de... son unos estúpidos. no, eso quiero, no, eso No, 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 es no, un no, mal no. chiste, como siempre. Sí, pésimo. No, lo que quiero decir es que en realidad es muy importante el hecho de recalcar lo que se preconizó en ese momento, ¿no? Que ahora parece que fue el gran descubrimiento, por eso digo, no descubrieron la pólvora. Todas estas cuestiones de género, todo. O sea que en realidad es como que el tiempo, los procesos sociológicos, antropológicos, filosóficos van siendo cíclicos, ¿no? Y esto ahora parece que se ha hecho un gran descubrimiento con estas cuestiones de género, pero ya en el año 1960, con esta obra, que fue un escándalo la obra, se instaló definitivamente. Y otras cuestiones, no solamente Yo la les cuestión de aseguro que género. modificó la vida de todos nosotros. Los hippies en la Argentina se fueron a vivir muchos al Bolsón, al sur, los hippies verdaderos, por decirlo de alguna manera, pero a todos nos impactó Sí. y modificó al mundo entero en, digamos, con buena onda, por Sí, decirlo de sí, alguna sí. manera. Nos Por modificó eso nos pegó muy fuerte, a todos. en el buen sentido. Después tenía algunos sentidos por ahí que pueden ser Y, por ejemplo, el tema de la droga. Es la decir, droga eso no es una cuestión y de la mala opción. Eso palabra, está mal. Yo personalmente lo considero que está mal. los desnudos y todas esas cosas. Pero en realidad el fondo de la cuestión... miren, yo visité Cristiania en Dinamarca, en Copenhague, hace unos cuantos años atrás, en el año 2000. Sí, en 1999, por ahí. Dale. Y yo recuerdo que tomé un taxi hasta Cristiania y le pregunté al taxista. Le dijo, mire, señora, alguna cosa, tiene 4 entradas, como si fueran en cruz, ¿no? Usted entre por acá, que yo la espero del otro lado. O sea, de toda la película, pero escúcheme, no le va a pasar nada, es el lugar más pacífico del mundo. Así que entré, caminé, saludé a todo el mundo, compré cosas, artesanías, una gente tan pacífica, pero es un bosque, ¿eh? Es decir, ahí no hay calle, las calles son caminitos naturales por donde pisan, por donde andan las bicicletas o los cochecitos con los bebés, las casas son una encima de la otra, es una cosa totalmente silvestre, ahí está la palabra, es una vida totalmente silvestre, pacífica y yo les diría que encantadora. Y bueno, y lo que les da el Estado gratis es la salud, que Dinamarca la tiene también, en esa época la tenía gratis para los turistas, porque si no representarían un problema muy grave. O sea, no son tontos en el gobierno, ¿no? Se les permiten una cantidad de cosas tremendas y se los protege, porque además son turísticos. Lo que pasa es que uno no puede ir con filmadoras, con cámaras, ni puede ir un grupo de turistas, de 20 turistas, no. Uno tiene que ir con solo o con otra persona. Ellos no tienen ningún problema, pero son hippies auténticos. Yo les dije, yo vengo a verlos porque me interesó mucho y también me acompañaron a la salida del otro lado. Cerralo muy cortito, pero porque ya lo cerramos porque la obra es muy larga. Les digo, véanla. Yo la semana que viene la voy a repetir si sale bien. Pero me gustaría contarles Los Caminos a Katmandú, que es un libro maravilloso también, que representa eso. Siempre yo les recomiendo libros. La obra de René Barjavel. René Barjavel, se escribe Barjavel, René Barjavel, se escribe con J. Los Caminos a Katmandú. Los Caminos a Katmandú es muy simple, el título lo dice todo, es cómo los auténticos hippies, que en esa época la historia se centra en hippies europeos, llegan a Katmandú, ¿no es cierto? Llegan a Nepal, precisamente a Katmandú. Nepal al norte de la India. Al norte de la India. Y qué pasa con sus vidas y cómo se encuentran y tiene un final. Realmente la obra es bellísima. A mí también me cambió la vida, la debo de haber leído como 10 veces la obra. Los Caminos a Katmandú de René Barjavel.
Hermosa. Bueno, chicos, espero que les guste. Si sale bien, la vamos a volver a repetir, creo, la semana que viene, porque es muy larga, por ahí se van a aburrir por la mitad Claro, o una parte y la ven la segunda vez, pero realmente vale la pena ver algo que en un momento fue un ícono en la historia de la y humanidad. un hito, y un Un, hito. y un Un hito ícono y un hito, las dos y cosas, un ¿no? hito, Un ícono y y un un hito. El hipo. ícono ha sido el símbolo de la paz que representó el hipismo. Y el hito es que la humanidad fue antes del hipismo y después del hipismo, ¿no? Alguna vez charlaremos un poco más sobre todo esto porque realmente es muy interesante. Paz y amor. Pero ahora nos tenemos que ir porque si no nos van a matar y me dio permiso Retu que para pasar una cosa tan larga, bueno, Se queda. espero que lo vean. Peace and love, paz y amor. Chao. Ahora nos vamos, nosotros, hasta luego, hasta la próxima, queridos amigos.